mí me encanta más trabajar con los niños, me fascina. Les dije una vez, vamos a cantar, levantar manos y rápido. A los niños no diciendo que decirles una sola vez, pero con los papás, Padre, la gloria, Señor. 40 y 50 veces y no aprenden. Por eso el Señor nos dice que cualquiera que no se haga semejante a un niño no heredará el reino de los cielos. Toca cambiar la mente, toca cambiar la mente, toca cambiar la dureza del corazón. Y eso es precisamente lo que el Señor me ha dado, es la palabra para esta semana. Cambiar la mente. Venimos formateados de casa, venimos formateados con un modelo errado, equivocado, anticristo, rebelión contra los padres, desobediencia a los papás. Y todo eso es cuestión del mundo. Es muy triste y lamentable escuchar a una mamá y un papá que me dice a mí una ocasión, su hijo estaba entre los 12 y 13 años, dice, no, es que mi hijo acabó de ingresar en la época de la rebeldía. Le digo, ¿what? Sí, está en la época de la rebeldía en que no se le puede decir nada al niño, pastor. Y hermana, o sea, a mí la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me dice que el niño tiene que honrar a padre y madre, que el joven tiene que honrar a padre y madre. Y aún el hombre adulto, en el caso mío que tengo a mi mamá para la honra y la gloria, aquí tengo 62 años, me toca seguirlo honrando. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que ya se muera. Y cuando yo entraba, trataba de entrar en esa época de rebeldía, tenían un psicólogo buenísimo, se llamaba Palo, se llamaba Chancleta. Era una sola cita y cada uno curado. Barato y preciso, ese era el adecuado. Entonces, mis amados, necesitamos ser transformados. Todos, todos, todos. Y todos los días. Amén. Entonces, pastora, creo que imprimí mal la prédica. Colabóreme. Imprimí la que no era. Oh my God. Sí, sí, sí. Eso está en el. Primero, ¿me puedes prestar mi teléfono? Que ahí la tengo. Vamos a hablar acerca de la mente de Cristo. Amén. Gracias, varón. Entonces, vamos en esta mañana, por favor, yo creo que me acompañen a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 2, del versículo 6 al 16. Todo aquel que vaya encontrando la bendita, preciosa y gloriosa palabra del Señor se va colocando sobre sus pies. Primera carta a los Corintios, perfecto. Capítulo 2, versículos del 6 al 16. Eso está fácil. Eso está entre el Génesis y el Apocalipsis. Ahí no se pierde nadie. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, alabanza. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, y oro para que en esta mañana la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría fluya a través, Señor, de este recipiente, Señor. Cada palabra que salga de mis labios, Señor, no sea de conocimiento humano, Señor, sino que sea la revelación de tu Espíritu Santo. Una palabra que nos edifique, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos lleve, Señor, a parecernos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te lo estamos orando. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Es bien interesante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, ¿cierto? Dice que nosotros tenemos una sabiduría caída, que es una sabiduría del mundo. Y eso es fácil de comprender, porque por causa del pecado adánico, por causa del pecado de Adán y de Eva, la humanidad cayó en desgracia. Desafortunadamente, esa es la verdad. Lo primero que el ser humano perdió al pecar fue la sabiduría. Lo primero que el hombre perdió al pecar fue que desconoció a su creador, a Dios. Porque cuando el Señor llamó a Adán en el huerto, él se escondió. Porque el hombre, pensando en su sabiduría, que él se podía cubrir, porque Adán y Eva andaban desnudos en el huerto del Edén y no se daban cuenta porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Al caerse, para salirse ellos de la gloria de Dios, se dieron cuenta que su estado natural era desnudo. Ellos andaban desnudos y no se daban cuenta, andaban desnudos y no sentían frío, andaban desnudos y no se mojaban, andaban desnudos y la naturaleza no le era agresiva para ellos. Pero al perder la gloria de Dios, lo que era amigable para ellos se convirtió en su enemigo. Entonces, el hombre lo primero que perdió al caerse de ese nivel espiritual donde estaba con Dios, perdió fue el conocimiento, perdió la sabiduría, perdió el entendimiento. Terrible lo que pasó. Y eso continúa operando hasta este mundo, hasta este momento. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con el cerebro reseteado, mal programado por malos patrones de conducta de nuestros padres, por malos patrones de conducta que vemos en nuestra familia, por malos conductas y formatos que vemos en el colegio, en la escuela, en la universidad, por malos formatos que se ven aún hoy en día, donde nos están haciendo ver y nos están queriendo obligar a que llamemos un hogar a una pareja entre dos hombres. Que eso es normal, que ellos tienen derecho, que es normal que dos mujeres convivan. Ese es el conocimiento y la mente del mundo. Desconociendo que Dios desde un principio estableció varón y hembra. No hay más géneros. No hay más posibilidades, no hay más puertas. No puede haber más variedad porque Dios es un Dios tan maravilloso que todo lo hizo simple. Varón y hembra. Y es tan maravilloso nuestro Dios que nos dice y nos manda que aprendamos de la naturaleza. O sea, si ustedes no me quieren querer, dice el Señor, aprendan de la naturaleza. Es imposible que entre dos caballos pueda salir una cría. Tiene que haber un caballo y una yegua. Es imposible que de dos gallinas pueda salir cría. Tiene que haber un gallo y una gallina. Pero el hombre está diciendo que entre dos hombres puede salir cría. Puede salir descendencia. Esa es la naturaleza del mundo. Y eso es uno solo de los ejemplos. Porque si yo me pongo a hablarles ejemplos de lo que el mundo está tan mal, no acabaría esta mañana de predicar la palabra. Y esa no es la idea. La idea es que empezamos a entender que necesitamos ser renovados. Necesitamos hacer que Dios cambie nuestra mente y nos ponga a ver y a entender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. A entender que esta mente carnal tiene que ser reformada, tiene que ser cambiada, tiene que ser reseteada. A mí me gusta mucho, yo tengo un teléfono iPhone y me gusta mucho porque ocasionalmente me llegan actualizaciones del software. Y es una obligación bajarlas, porque si no mi aparato se vuelve obsoleto. Asimismo, es la palabra para usted. Cada vez que usted hace y lee la palabra, usted está reseteando su mente. Porque si usted no lo hace, si yo no hago eso con este aparato,
va a ser obsoleto en 3 meses. Se va a virusear. Porque el software que me manda el fabricante, póngale cuidado, el software no lo compro yo en Amazon, no lo compro en Walmart, me lo tiene que dar el fabricante. Entonces, el software que usted y yo tenemos para renovar nuestra mente es la palabra de Dios. No hay más. Esto no lo consigue usted leyendo literatura, no lo aprende usted yendo a la universidad, usted no lo aprende usted yendo a París a estudiar a las grandes universidades de la antigüedad. No lo aprende. Usted aprende conocimiento humano. Y el conocimiento humano es tan grande que vemos grandes obras de arquitectura hoy en día. Yo leía que el edificio más alto es la Torre Calife, que tiene 860 metros de altura, o sea, 160 pisos. Eso se necesita mucha inteligencia para hacer ese edificio, porque donde queda mal se cae y se mata un poco de gente, ¿cierto? Vemos que de un poco de lata y metal nos podemos poner a volar aquí en la tierra. Con un poco de lata y metal podemos bajar hasta lo más profundo del océano, ¿cierto? Pero hasta el momento no hemos podido encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída. No miramos sino lo terrenal. No buscamos sino el cómo vivir bien aquí, pensando y entendiendo que nuestra vida es solamente esto que vemos. Que la vida no es nada más. Que no hay una vida más allá. Que no hay un día en el cual vamos a tener que rendir cuentas. Pensamos que la vida es lo que estamos viviendo a diario. En ese contexto, hay 248 citas a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos hablan de sabiduría, que nos hablan de inteligencia, que nos hablan de conocimiento. Cuando usted hay una palabra en la Biblia que está repetida tantas veces, eso es un indicativo que es muy importante, que es necesario, que tiene que indagar por qué Dios nos tiene que repetir 248 veces. No es como los niños, que usted a un niño le dice, yo les dije aquí, vamos a cantar fuerte y vamos a danzar y vamos a aplaudir de una. Dígale al papá, ay, qué oso, ay, qué vergüenza. Los niños danzaron tranquilitos. Dios nos tiene que repetir 248 veces en la Biblia que busquemos la inteligencia de Él. Nos tiene que repetir 248 veces en la Biblia que necesitamos renovar nuestra mente, que nuestra mente está viciada, está contaminada, está en declive. Imagínense. Entonces necesitamos entender que si queremos renovar nuestra mente, tenemos que introducirle un software nuevo, el software divino, el software que nos lo va a dar aquel que nos creó. Así como el que inventó el iPhone me tiene que enviar el software, porque fue el que lo creó, así mismo Dios nos tiene que dar y nos envió el software de su palabra para renovar nuestra mente. Nadie puede tratar mejor un instrumento o una máquina que aquel que la creó, porque fue el que la creó, sabe cómo funciona y para qué fue diseñada. Nosotros no sabemos ni para qué fuimos diseñados. Empezando que nadie pidió nacer, nadie pidió venir a este mundo, pero aquí estamos. Terrible. Ninguno de los que estamos aquí sabemos vivir. Y estamos pensando que como yo vivo, pues está bien, porque tengo 60 años y no me he muerto de hambre. Otros dirán, yo tengo 40 y aquí voy. Otros dirán, llevo 25 y ahí voy siguiéndolos, ¿cierto? Pero la verdad es ningún ser humano sabe vivir. Necesitamos de que el Señor nos renueve la mente y que nos haga entender que no somos gallinas. Porque la gallina siempre viene a comer maíz, poner huevos y el día que llegue le cortan la cabeza y se le acabó la vida a la gallina. No somos gallinas. Estamos llamados con un propósito de vivir en la eternidad. Pero a la manera de Dios. Al cielo no vamos a llegar deformados. Aquí es donde nos vamos a capacitar. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios toda fue inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que todos seamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué me quiere decirme? Que para yo poder hacer buenas obras en esta tierra, tengo que introducirme este software en mi mente. Si yo no soy capaz de introducir este software y ponerlo a funcionar, todo lo que yo haga está malo. Por más deseo que le ponga, por mejor propósito que yo quiera hacer, por más que yo me esfuerce, si no renuevo mi software, todo me va a salir mal. Todo, absolutamente todo. Y tengo un ejemplo bien interesante. Ustedes saben que hay una medida de medir el intelecto humano, el conocimiento humano.
Uno de los últimos hombres que más ha tenido intelecto humano fue el científico Stephen Hawking, británico. Él tuvo un coeficiente intelectual de 162. Eso es altísimo, cuando el común está en 100. O sea, nosotros aquí entramos entre 80 y 100. Los más sabios, 100. Pero este hombre tenía 162. Sin embargo, a la edad de 21 años, ese hombre le empezó una enfermedad que se llamaba, o se llama, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué quiere decir eso? Que sus músculos se le fueron secando y se le van torciendo y él murió así todo como un churro, chueco. Él no podía hablar, sino él hablaba era a través de una voz mecánica. Era un genio en el cerebro. Menos mal que el cerebro no es un músculo, y si no estábamos más de uno atrofiados. ¿Se imagina? Gloria a Dios que al Señor se le ocurrió hacer un cerebro de otra material y no de músculo. ¿Y sabe qué dijo ese hombre con ese coeficiente intelectual tan alto? Antes de llegar allá, la esperanza de vida para una persona que llega a sufrir esa enfermedad es de 3 a 5 años máximo. Está comprobado científicamente, porque él no fue el primero que le dio ni es el último que le ha dado. Pero ha sido el único, pon el cabo, que ha logrado vivir 55 años con esa enfermedad. A la persona que le da esa enfermedad dura de 3 a 5 años y se muere. Porque llega un momento en que los músculos que mueven sus pulmones se atrofian y muere asfixiado. Los músculos que hacen que el estómago se muere, se paralizan y muere de hambre. No hay cómo alimentarlo. Su corazón se paraliza. Sin embargo, ese hombre en esa condición y con esa sabiduría tan impresionante dijo lo siguiente: no se puede probar que Dios no existe. Eso es verdad. No es verdad, porque Dios existe, ¿cierto? Y hay la manera de probarlo. Ustedes son muestras de que Dios existe. Todos y cada uno de ustedes son muestras de que Dios existe. ¿Ok? Pero también dijo, pero la ciencia hace que Dios sea innecesario. Y un hombre con tanta sabiduría, él dijo que la ciencia hacía que Dios fuera innecesario. Fíjense la magnitud de tener una mente corrompida y viciada por el mundo. Era muy inteligente, descubrió muchas cosas fuera del espacio, en la luna, de la materia, de la antimateria, de los hoyos negros, bueno, cantidad de cosas a través del conocimiento, pero desconoció a Dios. Y otra que dijo, mire, las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de un creador. Vemos que la humanidad, el ser humano, por más sabio que sea, siempre va a tender a desconocer a Dios, porque se va a creer autosuficiente. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo para el ser humano. El día que desconocemos a Dios, el día que queremos o pretendemos vivir como a mí mejor me gusta. Es que a mí me gusta mejor así, entonces yo lo hago por este lado. A mí me gusta caminar por allá, pues yo lo hago por ese lado. Isaac, silent, my friend. Ok, es muchacho del caso. Entonces, nosotros los seres humanos no somos ignorantes por naturaleza. Nosotros somos ignorantes por ser pecadores, porque Dios nos hizo dotados de toda sabiduría. El pecado nos embrutece. El pecado nos ciega, el pecado nos limita el entendimiento. El pecado nos aparta de Dios. Y esto es lo que nos hace desobedientes. Todos aquí somos inteligentes, pero a nuestra manera. Que aquí cada quien tiene una capacidad, cada quien tiene un don, pero necesitamos poner esa capacidad y ese don en manos de Dios, nuestro hacedor, para que funcione, para que le haga el mantenimiento adecuado. Yo no puedo llevar un Rolls Royce a que me le haga mantenimiento el mecánico de la esquina, porque se lo va a petaquear. Yo no puedo llevar el Maserati allí donde me le cambian el aceite en $20, porque es barato. Yo para llevar el Maserati me toca llevarlo al concesionario, donde me va a valer 400 o 500 o $800 el cambio de aceite. Así pasa con nosotros. Tú no puedes poner tu mente, no puedes poner tu corazón en el psicólogo. No puedes poner la vida tuya en otro hombre. Por eso la palabra nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Tú no puedes poner la vida tuya en el hombre. Tú tienes que poner la vida tuya en el Creador, en el Dios Altísimo. Amén. Entonces vamos a empezar a descubrir cuál es la mente que nosotros estamos teniendo en este momento.
Y dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 3 al 16, Ismael me está colaborando ahí con los versículos en el televisor. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a entender, esto lo va a desarrollar por partes. Lo primero que tenemos que entender, que la persona que es sabia y entendido es aquella persona que tiene buena conducta y es manso. Yo no puedo decir que soy sabio y entendido si no tengo una buena conducta, si no tengo un buen comportamiento, si no tengo un estilo de vida sano. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que yo soy muy sabio y entendido, pero se viven drogando o viven tomando cerveza. ¿Eso es ser sabio? ¿Eso es tener buena conducta? Eso no es ser sabio. Porque cualquier tipo de licor, ya sea vino, cerveza, whisky, usted va a encontrar una etiqueta que dice que el consumo de licor es perjudicial. Entonces, si esa persona dice que es sabio y es entendido y está tomando cerveza o tomando whisky o tomando vino, ¿eso es ser sabio? No es sabio en ningún momento. Fíjese que la persona que ha sido renovada, como dice la palabra, como nos pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Dice, muéstrelo por su buena conducta. Entonces, la persona que es sabia y entendida muestra su sabiduría por la buena conducta y es manso. La buena conducta es el estilo de vida dado por Dios para los hombres. Esa es la buena conducta. No es el tipo de conducta mía. No es como a mí me gusta vivir o como yo me siento mejor, sino conforme Dios me dio la manera de vivir. Porque el único que sabe cómo tenemos que vivir en la tierra es Dios. Él es el único que nos puede decir por dónde es el camino. Él es el único que nos puede mostrar cuál es el camino, la verdad y la vida eterna. Porque entonces haríamos ineficaz la muerte de Jesús de Nazaret. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y nadie vendrá al Padre si no es a través de mí. A través de Jesús que nosotros tenemos que llegar a la vida eterna. Es a través de Jesús que llegamos al Padre. Entonces necesitamos tener, si somos sabios, tenemos que demostrarlo por nuestra buena conducta y por nuestra mansedumbre a la palabra de Dios. A lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la que nos va a decir la verdad, en qué condición estamos y para dónde tenemos que ir, es la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino, ni lo que me dijo mi papá, ni lo que me dijo mi mamá, sino lo que me hizo mi creador. Es Él que me tiene que decir a mí. Amén. Entonces, la buena conducta es el estilo de vida dado por Dios para los hombres, tanto dentro y fuera de la iglesia como en nuestra vida diaria. Porque nosotros hemos reducido el ser cristiano a venir a la iglesia cada 8 días. Y aquí cantamos y danzamos, pero salimos de la puerta para allá y empezamos a maldecir. Empezamos a gritar. Empezamos a escuchar música del mundo. Empezamos hasta a ver pornografía. Hay que tener cuidado. Entonces, no se trata de ser cristianos aquí 2 horas y durar 5 horas o 8 días contaminados, no. Ser cristiano es ser apartados. El Señor nos apartó del mundo, pero nos apartó para servirle a Dios. Acordemos que la palabra nos dice que el Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones del mundo. Por eso es que yo le hablo de Cristo a todo el mundo. El que llega a mí y se sienta a mi lado, yo le voy a hablar de Cristo. No le voy a hablar de fútbol, no le voy a hablar de modas, no le voy a hablar de política, le voy a hablar de Cristo. Porque a usted no lo salva el fútbol, a usted no lo salvan las películas, a usted no lo salva la política, a usted lo salva escuchar a Cristo Jesús. Y cada vez que yo tenga la posibilidad de tener un cristiano a mi lado, yo le voy a hablar de Cristo. Lo voy a borbandear, lo voy a inundar. Amén. Así que el que quiera escuchar de Dios, acérquese. Entonces, ser manso no significa ser débil. Porque muchas veces la gente o el mundo nos ha enseñado que una persona mansa es una persona que es débil, que es una persona que es pusilánime, que es una persona que es manipulable. No confundamos ser manso con ser menso. Eso es diferente. La palabra dice que debemos ser mansos. Entonces, la persona mansa no es sinónimo de debilidad, sino que significa que sabe comportarse con bondad, con gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Eso es mansedumbre. O sea, la mansedumbre el Señor nos lo pide que la desarrollamos en nosotros con un solo propósito, de contener el animal que tenemos dentro. Porque todos tenemos un animal adentro, todos. La mansedumbre lo que hace es que le da a usted dominio, capacidad de controlar ese animal que llevamos adentro. Eso es lo que hace. Para usted para poder controlar ese animal tiene que tener el software divino. Porque ese animal que tenemos dentro es la naturaleza caída, la naturaleza adámica, la naturaleza que nos hace a ratos
rebelarnos contra nuestros padres, desobedecerle a nuestros padres, a pesar que nos han dicho que no hagamos eco. Lo hacemos de adentro. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios para que nuestra mente sea cambiada. El versículo 14 del versículo dice, fíjese cómo va descifrando en el Señor cómo es la naturaleza humana. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque, oiga, pónganle cuidado a esta palabra. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Oiga, bien interesante lo que el Señor nos está diciendo acá. Si aquí hay una persona que sufre de celos, que vive celando a su esposo, o la esposa vive celando a su esposo, y que por todo pelea, por todo contienen, si no llegan a una conciliación, aquí la palabra nos dice que esa sabiduría que tiene no viene de lo alto, no viene de Dios, no fue dada por Dios, no es pura, no es perfecta, sino nos la describe y nos dice de dónde viene. Ese tipo de pensamiento es terrenal, es animal y es diabólico. O sea, el pensamiento del mundo es terrenal, animal y diabólico. Y es bien sencillo saberlo por qué. Porque la palabra nos dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Por eso fue que Jesús tuvo que orar antes de subir al cielo, estando un día, pidiéndole al Padre, Señor, guárdalos del mundo. No los saques, sino guárdalos del mundo. ¿Y qué es guardarnos del mundo? Pues de la moda, de las tendencias, del pensamiento del mundo, de lo que está pasando ahorita, que nos están obligando a la gran mayoría a que tenemos que ver por normal ese tipo de comportamientos de identidad de género. Y el que no lo haga, entonces es arrestado, es multado y hasta encarcelado. Nosotros tenemos que en oración rebelarnos a eso, no aceptarlo. Porque eso es anticristo, eso es antibíblico, eso es antidios. No podemos acomodarnos a este siglo. Porque ya hemos entendido que ese tipo de pensamiento es terrenal, animal y diabólico. Entonces, hermano, si usted, mi amada hermana, usted, hermano, usted vive celando a su esposa, usted vive peleando por nada, porque se levantó, porque no se levantó, porque roncó, porque no roncó, porque tuvo malos modales, por lo que sea, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso todos los días, a tarde y a mañana, porque si no, Dios le está demostrando que su mentalidad es terrenal, animal y diabólica. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el Señor. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que examinarnos. ¿Usted se ha detenido a pensar cómo piensa usted? Pensemos, porque muchas veces estamos en la mente trabajando, trabaje y trabaje, pero jamás hacemos el ejercicio de pensar en lo que estamos pensando. ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué vivo ofendido con todo el mundo? ¿Por qué quiero pegarle a mi marido? ¿Por qué quiero golpear a mi esposa? ¿Por qué quiero pelear con todo el mundo? Tenemos que pensar, porque Dios nos dio esta mente es para pensar. ¿Ok? Entonces, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjese, Dios nos habla claro y preciso del tipo de pensamiento y del tipo de pensamiento que hay en el mundo entero. El mundo entero está perturbado y está bajo toda obra perversa. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la sabiduría de Dios. Entonces nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, me encanta, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ay, no más. Hay tres verbos imperativos acá. Dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. ¿Sabe cuál es la única manera que usted puede formatear el chip de su cabeza? Si usted lee, si usted escucha y si usted guarda. Guardar es practicar. Por eso Pablo nos dice, perdón, el apóstol Santiago nos dice, no seáis oidores solamente, sino sed hacedores de la palabra. Si usted viene y se sienta aquí 2 horas y escucha pastores y sale como si nada, perdió 2 horas. Tiene que salir a practicar lo que vive acá. Si usted ve que tiene algo en su corazón y tiene que perdonar, Señor, perdono así me duela. Si tengo que soltar, suelto, así me duela. Porque tenemos que renovar. Nuestra mente no se renueva. Aquí me llega el software, pero yo soy el que decido si lo aplico o no lo aplico. El software está aquí y me dice en cómo tiene que estar el celular para bajarlo.
Pero el que toma la decisión de bajar lo suyo, así mismo está haciendo el Señor. Aquí no está diciendo bienaventurado el que lee, oye y guarda la palabra de Dios. Paso número 1, hermano. Su mente no se va a renovar, su vida no va a cambiar, no va a salir de la pobreza, de la miseria, del estado en que viva, a menos de que usted lea, oiga y practique. No hay otro medio, hermano. No hay otra manera, no hay otra forma. Usted tiene que obligarse a venir cada 8 días y escuchar la palabra de Dios, pero que no sea de cada 8 días, porque se van a convertir en cada 8. Y un cristiano no es cada 8. Ser cristiano es todos los días. La iglesia primitiva iba al templo todos los días. Ahí está en el libro de los Hechos. Iban de lunes a lunes, 3 veces al día. De aquí la mayoría solamente los veo cada 8 días. ¿Y eso? No, que me invitaron a un aseo, pastor, y usted sabe el asadito y ahorita en primavera. ¿Qué iríamos viniendo? Los miércoles deberíamos estar aquí todo lo mismo, los miércoles. Cansadito. Yo vengan con ropa de trabajo. Porque cuando el Señor lo llama a su presencia, no le dice, no, báñese y perfúmese que se va a morir. Como lo cogió, lo cogió. Entonces, ay, no, es que pastor, estoy tan sudado y lleno de barro que me da pena. No, Dios nos conoce desnudos. Venga como venga, oliendo a cebolla si trabaja en un restaurante, si trabaja con barro, venga con barro hasta en los ojos. Pero venga y escuche la palabra. Viva la palabra de Dios. Amén. Entonces el primer pasado. Nuestra mente debe ser gobernada por Dios por medio de su palabra. No hay otra manera. Si Dios no es capaz de gobernar su mente a través de la palabra, usted y yo estamos perdiendo su tiempo. Tenemos que permitir que la palabra de Dios gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras actividades. Todo, absolutamente todo. ¿Ok? No es a través de pensamientos positivos ni de buenos deseos, como lo hacen los motivadores personales con filosofías huecas y sin sentido. Hay mucho motivador que sale y hable bonito, y le habla, y le habla, y le habla, pero no te presenta a Dios. Es un hombre que simplemente te mueve te mueve las emociones. Sí, tú puedes, tú eres inteligente, tú tienes la capacidad, tú tienes la inteligencia. Si tú te lo propones, tú lo logras. Dios no quiere eso, porque lo están desconociendo a Él. Yo no le puedo meter a este iPhone un software de un Android. No va a funcionar. No va a funcionar. Así mismo pasa cuando nosotros estamos tratando de resetear y organizar nuestra vida con conocimiento de un hombre del mundo que muchas veces ni conoce a Dios. Simplemente habla bonito. Porque hablan bonito, te mueven las emociones. Yo, sí, tú puedes, tú puedes. Vamos, hágale, échate, empújate, hágale, madruga, trabaja, hágale. Y hay gente que lo logra, pero son huecos, son vacíos. Usted va y mira sus hogares, sí, lograron plata, crearon una empresa, lograron un negocio, pero sus hogares están destruidos, sus hijos están en el vicio, separados de su esposa. Y aquí en este país vemos hombres tan ricos como el dueño de Microsoft, le fue a la esposa infiel toda la vida, porque tenía dinero. El dueño de Amazon logró una fortuna. Ellos, los dos tienen algo en particular. Iniciaron sus negocios en el garaje de sus casas. Y hoy en día sus corporaciones valen millones de dólares. O sea, tuvieron una sabiduría para hacerlo. Tuvieron sabiduría para generar riqueza, dinero. Eso lo puede hacer cualquiera de nosotros. Pero no tuvieron sabiduría para guardar su hogar, para guardar su esposa, para guardar sus hijos. ¿De qué le sirvió el dinero? Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, ¿de qué le sirve al hombre si ganase el mundo entero y pierde su alma? O sea, ¿de qué le sirve a Bill Gates o a este señor de Amazon ser los dueños de medio mundo si se van a ir para el infierno? Él y su familia. No le sirve de nada. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. O sea, no corran por las cosas del mundo porque lo del mundo Dios se lo va a dar. Dios le va a dar su casa, Dios le va a dar su carro, Dios le va a dar sus papeles, porque el Señor no se niega. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se lo añadirá. El Señor te va a añadir los papeles, te va a añadir. Si tú estás pensando en tener un negocio, Dios te lo va a dar. Si usted está pensando en tener su casa, a Dios eso no lo incomoda. Porque sabe que eso es uno de los anhelos y sueños que hay en el corazón, tener su casa, llegar a una vejez y uno decir, bueno, este es mi techo, voy a morir en paz. Dios no por eso no se enoja, porque Dios colocó esos sueños en nuestro corazón. Pero Dios quiere es que nosotros salgamos de este plano terrenal, animal y diabólico y pensemos en las cosas celestiales. Mire, desde el Génesis, el Señor le está diciendo a la humanidad que ponga las miradas en el cielo.
Cuando Abraham, el Señor le dio su promesa de que le iba a dar un hijo, que iba a ser su sucesor, que iba a ser padre de multitudes, ¿él sabe qué lo puso a hacer el Señor? Lo sacó de su carpa en medio de la noche y le dijo, mira las estrellas, mira arriba. La palabra nos dice en el Nuevo Testamento, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está Cristo sentado? En los lugares celestiales. Cuando tú empiezas a pensar en las cosas celestiales, la bendición se empieza a desatar sobre tu vida. La bendición te va a llegar, te va a atropellar, porque es que Dios no tiene problema. En la medida que tú vas creciendo, te vas perfeccionando. Y cuando hay perfección, hay bendición. Cuando hay perfección, cuando estamos alineando nuestra vida a las cosas de Dios, lo del cielo baja facilito. Lo del cielo cae, la bendición llega, la prosperidad llega sin correr. Usted no tiene necesidad de estar corriendo por el dinero, porque ¿sabe qué me dice la palabra? Que el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. O sea, tú no tienes por qué estar corriendo por la bendición como estamos haciendo en este país, que estamos trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Digamos, no, no, deténgase, pare. Trabaje solamente 8 horas. Señor, en su infinita sabiduría, sabe que esta máquina necesita 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dormir. Pero no estamos haciendo eso. Pues tengamos cuidado en eso, ¿ok? Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi amado, todo camino que usted emprenda sin la voluntad de Dios, sin el propósito de Dios, es un camino que te va a llevar a la muerte. Pero es que yo quería hacer un negocio, el negocio de la vida. Es que yo trabajé para tener mi casa de los sueños. Es que yo trabajé para ir a la universidad. No son malos sueños, no son malos deseos, pero involucra a Dios en tus planes. Involúcralo, invítalo. Y el Señor te va a cumplir los sueños. Aquí la palabra nos habla claro. Hay camino que al hombre le parece derecho. Nos parece derecho, bueno, saludable, perfecto. Pero es un camino que nos va a llevar a la muerte. Nos va a apartar de Dios. Esa es la finalidad de lo que hay en el mundo, apartarte de Dios. Fíjate lo que decía este gran científico, Stephen Hawking, que a través de la ciencia, Dios lo podemos hacer inoperante, que no necesitamos de Dios. Terrible, terrible, eso no puede ser así. Amén. Solo una mente regenerada es la que puede gobernar nuestro cuerpo y la carne. Mientras que nosotros nos regeneremos nuestra mente, vamos a estar batallando con la carne, con los malos pensamientos, con los malos deseos, con ese mal carácter que por todo me enojo. Si me miran, malo, y si no, también. Si me llevan el tinto de la cama, malo, si no me lo llevan, también. Porque estaba frío o llegó ojito de azúcar. Que yo no quería arepas, sino quería empanadas. Que yo no quería huevos fritos, sino pericos. Pero necesitamos renovar la mente. Necesitamos que Dios transforme el pensamiento y nos haga ver y entender que no somos animales. Tenemos una mente divina, una mente celestial, una mente pura, perfecta, que es la mente de Cristo. Pero esa mente se va a activar en tu vida en la medida que tú le cambies el software a tu mente. Si tú no eres capaz de introducir este software a tu mente, tú vas a seguir teniendo la mentalidad terrenal, animal y diabólica. Así camina en 2 pies. Porque también los simios caminan en 2 pies. No le estoy diciendo simios, ¿no? Ni el yoga, ni la meditación trascendental puede renovar la mente. Solo la palabra del Señor. Meditar, como dice la palabra de Dios, porque en el Salmo 1 empieza el Señor, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni estaba en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová estuvo su delicia y en su ley medita de día y de noche. Usted no medita mirándose su interior, porque eso es lo que hace la meditación trascendental. Ponerlo a mirar su interior. ¿Y qué va a encontrar? Nada, porque estamos vacíos. No va a hacer nada. Lo que nos está diciendo la palabra es que meditemos en lo que leemos. Que meditemos cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo como hijos de Dios o estamos viviendo como hijos de Satanás? Porque no hay sino 2 señores. Ahora la palabra es bien clara, dice, porque nadie puede servir a 2 señores. O usted se decide a vivir por Dios, a caminar por Dios, a pensar como Dios piensa, y si no va a resultar viviendo como Satanás quiere, como el enemigo quiere que usted haga, y va a resultar pensando en las cosas del mal.
O sea, no hay una línea donde dice yo me voy aquí por aquí, ni con Dios contra. No la hay. Dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. El Señor no, es más, dice el Señor en su palabra que el Señor no tolera a los tibios. Entonces el tibio el que es que un poquito con Dios y media pata con el mundo. No, no. O estamos con Dios 100% o no podemos estar con Dios el 99% y le damos el 1% a Satanás. No. Dios pide el 100% porque Cristo entregó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Entonces eso a él le da el derecho, autoridad de reclamar el 100% de ti. El 100% de tu tiempo, el 100% de tu corazón, el 100% de tu vida, porque Él te compró. Entienda, nosotros nos debemos a Cristo Jesús. Nosotros nos debemos a Cristo Jesús. Cuando usted baja las aguas y usted se bautiza, usted se levanta y antes de bajar, usted dice, muero para Cristo, perdón, muero para el mundo y vivo para Cristo. Santo, santo Jesús. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Para eso es tan importante el bautismo. Porque nos lleva a tomar una decisión. ¿Ok? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, hermano, no se conforme a la mentalidad americana, no se conforme a la mentalidad colombiana, no se conforme a la mentalidad mexicana, a la mentalidad venezolana, a la mentalidad ecuatoriana, la mentalidad dominicana, que es la gente que hay aquí, la mentalidad chilena, porque esa es la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay comportamientos, hay tradiciones, hay costumbres, hay hábitos en nuestros países que por tanto vivirlo los hemos adoptado y pensamos que son buenos. El que dice, deseche eso, renueve su mente, lo que hay en el mundo nada sirve. Aquí no se trata de decir yo soy colombiano, venezolano, mexicano, no. Aquí se trata de decir que yo soy hijo de Cristo. Y como soy hijo de Cristo, ya a mí las costumbres no me tienen que mover, las tradiciones ya no van conmigo, los hábitos de mi país salen. Eso se quedó atrás. Tenemos que empezar que hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas, que es la tierra, y está el reino de la luz, que es Cristo. Entonces, ¿para quién quieres vivir tú? No hay otro, no hay otro. Pero es vivirlo, hacerlo y practicarlo. No es solamente confesarlo, porque muchos dicen, yo soy cristiano. Soy cristiano, pero muchas veces no llegamos ni a crispetas. Es la verdad. Porque nos quedamos con la emoción, yo soy cristiano, y corremos para la iglesia cauchados con la Biblia. Pero no la leemos entre semana. Entonces no se trata de decir, sino de hacer. Se trata de manifestarlo donde estoy. Se trata de darle a Dios el primer lugar. Amén. Para poder tener la mente de Cristo debemos llevar sujeta nuestra mente a la obediencia a la palabra. ¿Qué decía en el Apocalipsis? Bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee, el que oye y el que la guarda. Tú jamás vas a poder renovar tu mente a menos que tú te decidas a guardar la palabra. Guardarla no es meterla bajo el colchón, ni en el último rincón del closet. Guardarla es vivirla. Eso es guardarla. Vivir la palabra. O sea, usted es luz donde usted llegue. Usted tiene que resplandecer. La gente se tiene que dar cuenta que usted es cristiano por su manera de vivir, por su manera de pensar, por su manera de comportarse. Porque hablar es fácil. Hablar es fácil. Pero viva lo que usted es. Cristo hablaba poco, pero todo el mundo lo quería escuchar a él. Por lo que había en él. ¿Y sabe qué decía él? Toda palabra que sale de mí no es mía, sino la que mi Padre me da. Porque él buscaba al Padre, él quería agradar al Padre. Y el Señor está buscando hijos que le agraden a él. Cuando Jesús se bautizó, dice que los cielos se abrieron y dijo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Dios está buscando hijos amados en los cuales Él se complazca. Él quiere complacerse en nosotros, que Él se complazca en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra congregación. Eso es lo que está buscando Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el maligno, Él le respondió la palabra. Él no le dijo nada más. Por eso en este ministerio, en esta iglesia, hacemos énfasis que las personas que pasan por la academia se obliguen a memorizar la palabra. Porque si usted no memoriza la palabra, hermano, su mente no puede ser transformada. No puede.
Si usted está al médico y le dice, tome este jarabe, por más que lo mire, por más que lo abrace para dormir, usted no se va a curar a menos que se lo tome. Es el mejor expectorante, lo último en guaracha. Pero si no se lo toma, no se va a estar escupando los pulmones, no se va a curar. Tiene que tomarse las 3 cucharaditas al día. Así pasa con la palabra, tiene que leerlo 3 veces al día. Y va a llegar un día que usted va a entender. Va a llegar un día que usted va a necesitar la palabra de Dios más que la comida. Le van a poner el desayuno, la arepa, los tamales. Primero la palabra. Porque usted entender que primero tiene que edificar su hombre interior, porque es lo que le da vida, porque la arepa, la cachama, los tamales van a parar la cisterna. Así. Entonces cuando usted entiende, usted dice, no, primero voy y oro, primero voy y leo la palabra, ¿qué me está diciendo papá? ¿Qué tengo que aprender para hoy? ¿Y qué tengo que salir a practicar? Y sale tan lleno a Dios que no va a querer ni comer. Mateo capítulo 9, versículo 4. Esta palabra lo dijo el Señor Jesucristo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque la abundancia del corazón abre la boca. ¿Sabe por qué pensamos mal? Porque tenemos la cabeza viciada, contaminada por el pensamiento animal, terrenal y diabólico de la tierra. Sencillo. Tenemos que entender que nosotros no pertenecemos a esta tierra, nacimos aquí, pero que de aquí nos tenemos que ir, que somos seres espirituales viviendo una experiencia carnal, no somos carnales viviendo algo espiritual. Somos espirituales, usted y yo somos espíritus. Somos tan espíritus como que el momento en que venga Cristo, dice que nuestros cuerpos tienen que ser renovados. O sea, la que tiene aquí bananitos y patica gallina, no se preocupe, que eso al momento que venga el Señor, desaparece. Eso queda con ese cuerpo que tiene acá. No se preocupe por eso. De la abundancia del corazón habla tu boca. Escúchate cómo hablas. Tú eres lo que hablas. ¿Cómo te hablas? Escúchate. Tú eres de las que hablas solamente fracasos, errores, limitaciones. No, esto no se puede. Esto es imposible. No, yo no alcanzo eso. Es que yo no tengo papeles. Es que como yo soy ilegal aquí, no tengo derecho a nada. Si tú piensas así, estás mal. Porque ¿qué me dice la palabra? Que tu papá y mi papá es el dueño de la tierra y su plenitud. ¿Y qué padre no le va a dar lo mejor a sus hijos? Usted tiene que cambiar esa mentalidad. Usted tiene que tener mentalidad reina. Usted depende de Dios. Porque cuando usted va en sus fuerzas, pues dicen las fuerzas de uno son limitadas. Pero cuando yo voy en la fuerza de papá, es diferente el baile. Cuando yo voy en la fuerza de mi papá, es diferente el baile. Entonces, si usted sigue caminando en su fuerza, pues claro, se va a ver limitado, se va a ver limitado en muchas cosas, se va a quedar con las ganas de muchas cosas, porque en su fuerza no va a poder. Pero cuando va con la autoridad, con la bendición del Padre y la unción del Espíritu Santo, nada es imposible para ti. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es un casco que usaban los soldados romanos y muchos soldados usan el casco. Eso protege de las balas, de los golpes. Cuando usted llena su mente con la palabra de Dios, se está protegiendo de los malos pensamientos, de los dardos de fuego que le dice el Espíritu. Cuando usted llena la mente con la palabra de Dios, usted está blindando su pensamiento y va a empezar a pensar lo correcto, lo bueno, lo agradable, lo que Dios quiere que vea. Y dice, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Cuando usted llena su mente con la palabra, usted aprende a usar esta espada, porque esto es una espada que le va a abrir puertas, que le va a bendecir. Amén. Debemos llenarnos tanto de la palabra que nuestro léxico cambie para hablar. Pablo dice, hablad entre vosotros con cánticos, con salmos. Tenemos que cambiar nuestro léxico. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, de expresarnos, de llamar vida, porque muchas veces hablamos tan mal que en vez de llamar vida llamamos muerte, llamamos necesidad, llamamos puertas cerradas, y el Señor quiere que hablamos puertas abiertas. Mira lo que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué pensamos mal? Porque no estamos pidiéndole ayuda a Dios. Usted coge y se echa esa piedra encima y esa piedra lo termina aplastando. Pero cuando usted va y lleva su problema, su dilema, su dificultad, cualquiera que sea, Dios la toma. Dice la palabra, echa sobre él todas vuestras angustias. Aprendan a echar en Dios sus problemas. Aprendan a echar a Dios sus dificultades, sus limitaciones. Dile, Señor, me cuesta entender. Dios no se va a disgustar por eso. A mí me tocó decirle al Señor, Señor, perdóname, pero no entiendo. No entiendo por qué para alabarte tengo que alzar la voz, por qué para alabarte tengo que moverme, por qué para alabarte tengo que aplaudir. A mí no me cabía aquí eso en la cabeza. Hasta que el Señor me dijo, porque fuiste creado para alabarme. Todo. Pues aquí no puedo brincar mucho porque tengo los niños ahí. Pero a los niños hay que enseñarles que se muevan, que alaben. Porque nos vinimos de una religión donde venimos de rezarle a unos objetos inanimados. Entonces pensamos que Dios está tieso, tullido. No, Dios está vivo. Dice, ingresad por vuestras puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando usted llegue a la iglesia, abra la puerta y diga, gloria a Dios, aleluya. Dígalo, grítelo, llegó a la casa de Dios. Y el Señor, llegué aquí. Usted está entrando a un sitio donde Dios está vivo, donde Dios escucha. No estamos entrando a un cementerio, por lo menos en Colombia, en los cementerios todo el mundo hable duro. Los muertos no escuchan, pero nadie habla duro. No sé si pasará lo mismo en México o en Venezuela, pero en Colombia nadie habla duro en un cementerio. Están muertos, no hable duro en el hospital, no hable duro en la clínica, pero en el cementerio, están muertos, grite que no se van a levantar. Entonces grite aquí que Dios está vivo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire todo lo que usted tiene que pensar a seleccionar. Hay 8 atributos en los cuales usted tiene que ponerlos en práctica en todo lo que piensa. Si lo que usted piensa no es verdadero, ¿para qué piensa en eso? Si no es honesto, ¿para qué pierde tiempo en eso? Si no es justo, ¿para qué lo retiene? Si no es puro, ¿para qué se involucra ahí? Si no es amable, ¿para qué se aferra a eso? Si no tiene un buen nombre, si no tiene virtud, si no es digno. El día que usted empieza a poner en práctica estos 8 pasos, usted empieza a depurar su mente. Empieza, como hacemos en el computador, erase, borre, porque eso es basura. Delete, gracias. Eso es lo que hace cuando usted se detiene un minuto para pensar en lo que está pensando. Porque pensamos, pero no pensamos en qué estamos pensando. Entonces, cuando usted pasa sus pensamientos por este filtro, usted le está dando delete a toda la basura, a la cesta, a la basura. Y va a llegar un día en que todo lo que tiene es puro, es verdadero, es amable, es digno, es de buen nombre. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Si en un computador pasan horas, que fue creado en el año 2023, imagínense una persona que tiene 30, 40 años en el mundo, contaminado hasta lo más. Entonces nos desanimamos porque llegamos a la iglesia hoy y queremos aprendernos la Biblia de pe a pa, pero no la leemos. Queremos entender la Biblia, pero no la leemos. Entonces no va a pasar, hermano, toca trabajar. Amén. Génesis capítulo 6:5. Génesis es el primer libro de la Biblia y mire lo que el Señor se dio cuenta después de que el hombre pecó. ¿A dónde va? Sit down. En culto no se sale. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por causa del pecado, el hombre desde que cayó en desgracia, siempre piensa mal y todos los pensamientos de su corazón de continuo siempre es hacer el mal. Eso pasa con usted y eso pasa conmigo, eso pasa con estos niños, pero toca educarlos. Estamos en la casa de Dios y cuando estamos escuchando la palabra de Dios, quietos. En la iglesia católica no hay baños. Y me tocaba sentarme 2 horas, 3 horas, escuchar ya las 7 palabras. Y
Aquí como tenemos baños parece un desfile. No, 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 eduquémonos. Estamos en la templo, en la casa de Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y 20 minutos nos ha reventado una vejiga. Enseñémosle a nuestros hijos que venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Esto sucede en nosotros porque el mundo entero desconoce a Dios. ¿Sabe por qué continuo el pensamiento del hombre es hacia el mal y todos sus pensamientos hacia el mal? Porque desconocemos a Dios. Pensamos que Dios, como está lejos, Él no ve. Y como Dios está lejos, no escucha. Como mi papá y mi mamá no están en la escuela, entonces yo hago lo que es porque los viejos no se dan cuenta. Mentiras, mijo. La palabra de Dios me dice que no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. O sea, yo no puedo pretender que porque estoy a 2 horas de mi casa, Dios no me está viendo y mi esposa no se va a enterar. Puede ser que ella no se dé cuenta ni se entere, pero el Dios de los cielos sí va a ver lo que estoy haciendo, sí se va a dar cuenta que es lo que estoy mirando, se va a dar cuenta que es lo que estoy escuchando y Él sabe lo que yo estoy hablando. Entonces tengamos cuidado con eso, hermano. Su pensamiento siempre lo va a llevar al mal. Pues tú te antes de algo, Señor, ¿esto es correcto? Señor, ¿esto es bueno? Señor, ¿esto te agrada? Señor, esta amistad con que estoy andando, Señor, sí me edifica, me lleva a ser mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano, mejor hijo tuyo. Porque hay gente que va a llegar a tu vida para destruirte. Va a llegar gente que va a llegar a tu vida para matarte. Entonces tú sabes y tienes que aprender a seleccionar. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Vamos a orar en esta mañana. Coloquemos sobre nuestros pies, por favor.